Estudio de Fundamentos, 24 de mayo de 2026. Es una edificación que proviene del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la divinidad, el cual, al ir Cristo, al ascender el Cristo al Padre, es la promesa del Padre. ¿Te acuerdas? Cuando le decía Jesús a los discípulos, les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque cuando yo me vaya, vendrá ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué el que va a hacer? Los va a guiar a toda la verdad, no a cualquier verdad, sino los va a guiar a toda la verdad. Él va a ser su ayudador. Dios les va a dar poder para ser testigos, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo es básicamente aquel que nos habla las palabras de Dios para que nosotros escuchemos lo que Dios dice y hagamos conforme a lo que Dios dice. ¿Hasta aquí vamos bien con el tema del Espíritu Santo? Por eso los 5 ministerios espirituales que estamos tratando de estudiar hoy y que edifican a la iglesia tienen que ver todo con el hablar que el Espíritu Santo hace a través de los ministerios que Dios mismo ha puesto dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos ministerios? El apostolado, después los profetas, después los evangelistas, después los pastores y los maestros. Todos ellos son los ministerios por medio de los cuales Dios edifica a la iglesia. Y si te das cuenta, todos esos ministerios tienen que ver con la obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo, hablándonos a nosotros la palabra de Dios. Por eso en Efesios 4, que es donde estamos ahorita, dice en el versículo 11, que Él mismo, hablando de Jesucristo, Efesios 4:11, nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el sentido de que Dios haya constituido estos ministerios? El sentido es, o el fin es, perfeccionar a los santos. ¿Qué es algo perfecto? Algo que está completamente delimitado, ¿sí? Lo perfecto es lo delimitado, lo que tiene una forma. Lo imperfecto es lo que no tiene forma, ¿no? Lo perfecto es lo que está completamente delimitado, por eso está completo. Lo que hace el Espíritu Santo a través de estos ministerios en nosotros es delimitarnos, es darnos forma, ponernos figuras, si lo quieres ver de esa manera. Entender que estamos completos en Él. Y entonces ve lo que dice. Perfecciona a los santos, a los que han nacido de nuevo, a la iglesia, para la obra del ministerio. Es bien interesante, porque ¿para qué Dios edifica y te edifica tu vida? ¿Para que te sientas mejor emocionalmente? No. ¿Para qué edifica tu vida? Para la obra del ministerio, para la edificación que tú llevas a cabo en otros, así como otros que han nacido de nuevo llevan a cabo en ti. Por eso la iglesia no es un centro de atención médica, ni un centro de atención financiera, ni un centro de atención psicológica, ni un centro de atención que te mejore algún área de tu vida. Porque no se trata de mejorar algún área de tu vida, se trata de que entienda quién eres en Cristo. Porque en Cristo has sido nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo has nacido de nuevo, tienes una nueva vida, Dios ha perdonado tus pecados y por eso eres santo y sin mancha delante de Él. Y ahora los que hacen aquello que ya están completos, que han nacido de nuevo, que han sido perdonados, que han llevado a cabo ya este nuevo nacimiento, lo que hacemos es perfeccionar ¿a quién? A otros, edificarnos los unos a los otros. Pero la edificación, otra vez, hermanos, no es un tema de cómo me hacen sentir bien. La iglesia no es un lugar en donde tú vienes a sanar. La iglesia es el lugar de los santos, de los sanos en Cristo, porque han sido perdonados sus pecados, en donde Dios, por medio del Espíritu Santo, lleva a cabo edificación ¿a quién? A otro. Por eso toda la herramienta que tenemos son herramientas espirituales. Y lo que vamos a ver a partir de hoy, hasta me parece que unos 2 domingos más, es prácticamente todo
todas las herramientas y recursos espirituales que la iglesia tiene para tu edificación. Esos son todos los recursos espirituales que la iglesia tiene para tu edificación. Y déjame te pongo un ejemplo. En los primeros siglos de la iglesia, los cristianos eran edificados de tal manera que la mayor fortaleza que tenían era la capacidad de dar su vida por el evangelio. ¿Qué significa dar su vida por el evangelio? Es literalmente llegar al martirio. A los cristianos en el primer siglo se les perseguía y se les mataba, ¿no? Si te das cuenta, es todo un acto completamente distinto. Ahora ya escuchamos pasos. Si ven caer a alguien, no es un mártir. Es un hermano que está sirviendo allá arriba para que deje de escucharse el tit. Entonces, si te das cuenta, toda la forma en la que el Espíritu Santo conformaba, daba forma, delimitaba, esto es, perfeccionaba a los santos, el fin era que ese hermano tuviera la fortaleza para dar su vida en el martirio. ¿Te das cuenta la diferencia? Porque hoy parece que la iglesia se trata de cómo te ayuda para que tú te sientas bien y tengas un buen futuro y ese tipo de cosas. Pero ese no es la edificación. No eres edificado así. Eres edificado de tal manera que tu vida sea un lugar de servicio a los demás por amor y servicio a la palabra de Dios. Aunque ese servir significa un despojo, un despojarte tú de lo que tú quieres, porque eso es el amor, es despojarte de lo que eres. Ve lo que dice, lo que vimos en Filipenses, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, ¿no? Tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y tomó forma de esclavo, ¿no? Y estando en la condición de esclavo, ¿qué hizo? Se volvió a humillar y fue a la muerte y muerte de cruz. Esa es la condición, esa es la edificación, esa es la madurez en la iglesia. La capacidad de andar como Cristo siguiendo y sirviendo a Dios. No es la madurez en la iglesia, no es tu control emocional, no es todas estas cosas de salud que hay, que otra vez no lo tacho de malo, pero no es el fin de la iglesia. ¿Sí queda claro? No es el fin de la iglesia. Está bien, no hay problema. Así como cuando te duele el riñón, ¿qué haces? Bueno, no el riñón, no. Te da gripa, ¿qué haces? Pues vas al doctor, está bien, pero no es el fin, ¿sí? Eso de la iglesia. El fin de la iglesia es que seamos perfeccionarios y ve lo que dice, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el fin de esa perfección? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin de la iglesia, que cada uno de nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que obedezcamos al Padre. ¿Te das cuenta de lo importante que es entender qué es la madurez en la iglesia? ¿Para qué vienes? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo y en qué te va a conformar por medio de los ministerios? Te va a conformar para que tú camines como Cristo. ¿Y a dónde le llevaron los pasos de Cristo? A la cruz. Y eso es algo muy, muy importante que debemos de tener nosotros en claro. Versículo 14. ¿Y cuál es el fin de que tú y yo estemos afianzados en el mismo sentir que tenía Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es interesante, ¿no? El niño es muy fluctuante, ¿sí te has dado cuenta? Hoy le gusta Dragon Ball Z, mañana ya lo odia, ¿no? Y así, es muy fluctuante. Algo que le asombra, se queda así, y ya quiere serlo, ¿no? Y de repente viene otro y le asombra y ¿no?
Y así, eso es un niño fluctuante, cambiante todo el tiempo, alguien que anda de aquí para allá. Y esa es una de las cosas más peligrosas dentro del cuerpo de Cristo y dentro de los hermanos, que tú andes, que tú seas fluctuante, que tú estés, no, ahora sí como que me convencen acabas, no, ahora como que allá más, no, ahora como que aquí más, no, ahora que, y andas por todos lados fluctuante. Y ve lo que sigue diciendo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay algo que alguien dijo que te gusta, y ya dices, wow, de repente otro dice lo demás, dice más bueno, dices, wow, y andas por todos lados, dando vueltas. Porque otra vez, no estás centrado en lo que Dios quiere hacer en tu vida aquí. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida aquí es moldearte a la imagen, a la perfección de ¿quién? De Jesucristo. Ese es el fin. Eso es algo bien interesante. Dios ya tiene el molde. No quiere otra cosa para tu vida. La mejor muerte que puedes tener, te lo puedo decir así, es literalmente la muerte de Cristo, si lo quieres ver así. Es el martirio, ese es el molde. Por eso no hay más, ¿no? Y ve lo que termina diciendo Pablo. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso necesitas estar muy atento, tener mucha calma, ser muy sobrio y estar muy atento a lo que te enseñan. Porque por eso existen las sectas, ¿no? De personas que tú dices, ¿cómo son capaces de hacer eso con la gente? Y son muy capaces, porque están envanecidos en sus razonamientos, porque hacen el mal, son engañadores, que usan con astucia las artimañas del error. Y entonces simplemente son gente que saben cómo manipular a las personas a través de la religión, ¿no? Yo me acuerdo que en la facultad siempre, pues habían dentro de mis amigos todos marxistas, porque estudié la parte marxista en filosofía. Siempre me decían, es que tú eres un religioso y la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y opio es como la marihuana, si lo quieres ver así. Te tienen todo el día como adormilado, ¿no? No ves las realidades. Entonces la religión, eso es lo que hace las personas, no ven las realidades. Y yo, sin entender muchas veces, le decía, no, es que, pero de repente dije, es que si hay personas que usan la religión como opio, ¿no? Que usan el miedo a Dios como opio o como algo que te adormece y que usan todo eso y usan a Dios para manipularte, para sacarte todo lo que se pueda sacar de diferentes maneras. Y es una realidad. Por eso es muy importante que tú entiendas perfectamente cuál es el sentido de la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el fin de lo que tú haces dentro del cuerpo de Cristo? ¿Quién eres en el cuerpo de Cristo? Eso es muy importante que se entienda porque no, la iglesia es algo santo, sacro, es hermosa. ¿Por qué es hermosa? Porque está completamente fundada en la vida de Cristo y no en la vida en el sentido histórico pasado, sino en la vida hoy. Cristo vive, resucitó, está sentado a la diestra, es una realidad. En tanto que Cristo vive, la iglesia es viviente. ¿Te das cuenta de esto? Y esto es muy importante porque si tú dejas que las personas vengan y te engañen con astucia, no es que lo hicieron porque son bien inteligentes, no, lo hicieron porque tú andas como niño fluctuante. Cuando te das cuenta, ya estás ahí, pero ¿por qué? Porque nunca entendiste el lugar que tienes en la iglesia y quién es la iglesia y quién es Cristo en ti. Andas de aquí para allá, andas como niño fluctuante y cuando andas como niño fluctuante viendo si sí, si no sé qué, estás completamente abriendo las puertas a cualquiera que venga a quererte engañar. Y pasa. Y está muy fuerte el asunto y más hoy en día. Cada vez está peor con esto de las redes sociales. Cada vez está peor. Ve lo que sigue diciendo. Van a venir hombres con astucia, llevarán a cabo las artimañas del error. Pero ¿qué es lo que te va a guardar de no caer en esos lugares? Lo que sigue, siguiendo la verdad en amor.
sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué significa seguir la verdad en amor? Es entender que el amor es expresión de la verdad. Y la verdad, ¿no? Es expresión, o la verdad es básicamente lo que Dios dice y en lo cual tú, mejor dicho, dependes. Por eso la verdad tiene que ver todo con la fe. Dios dice la verdad, ¿y tú qué haces? Escuchas la verdad y obedeces la verdad. Es así de sencillo. Por eso toda la verdad del Evangelio, toda la verdad de una iglesia siempre te va a llevar a amar, a amar. Siempre. No otra cosa, nunca te va a llevar a ti. Siempre te va a llevar a amar a otro, despojándote de quién? De ti. Esa es una realidad importante, entender quién eres. Ve lo que dice después. Siguiendo la verdad en amor, ¿qué va a ocurrir cuando tú sigues la verdad en amor? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecer en todo. Y aquí está el punto básico y hermoso de la vida cristiana. Cuando tú creces en la vida cristiana, esto es, maduras en la vida cristiana, cada uno de los aspectos de tu vida comienzan a expresar cada uno de los aspectos de la vida de Cristo. Pero cada uno de los aspectos de la vida de Cristo es la obra de amor de Dios para con nosotros. ¿Te acuerdas quién es Cristo? Juan 3:16. No tienes que ser un gran teólogo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó ¿quién? ¿Qué hizo? A su único hijo. ¿Para qué? Entonces, Cristo es el amor de ¿quién? De Dios. Ahí está el primer punto. Dios da, entrega. Ese es el acto del amor verdadero. Y entonces cuando tú creces en la vida espiritual, en la vida de Cristo, tu crecimiento nunca te va a llevar a acumulación tuya. Me voy a poner así, a sentir que tú estás equilibrado, sino básicamente a despojo de ti para bendición de quién? Del otro. ¿Te das cuenta? Porque la iglesia no es que tú vas a quedar solo. Es que ¿con qué me voy a quedar yo? No, hay otro que se va a despojar. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido. Así es como funciona la edificación dentro de la iglesia. Tú te despojas para edificación de otro, pero otro se despoja para edificación de ti. Cuando el otro se despoja, para edificación de quién? Del otro. Y la iglesia camina en esa forma de despojarnos. Por eso nadie crece espiritualmente para bien suyo. Siempre creces espiritualmente para bien de quién? De los demás. Y el clásico ejemplo es el ejemplo de manzanas. ¿Quién es el único que no disfruta de las manzanas? El árbol que da manzanas. O cuando has visto a un árbol que agarra su manzana, dice, wow, qué manzana tan rica acabo de dar, déjamela como. ¿Has visto eso? ¿Quién es el que dice, wow, qué manzana tan rica? Otro que no es ese. Igual tú, los frutos espirituales literalmente es así. El fruto es así, no es para ti. Es que me siento bien alegre. No, los frutos de la alegría, por decirlo así, no es tuya. ¿Es para quién? Es del otro. Y tú disfrutas del fruto de quién? De la alegría del otro. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso la iglesia de Cristo no es un crecimiento individual. Es un crecimiento como cuerpo de Cristo. Por eso dice, vas a crecer en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y ve cómo termina. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta cómo funciona la edificación dentro de la iglesia? Es todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Está hablando de que todo está conectado, se ayuda mutuamente. ¿Qué es ayudarse mutuamente? Es que tú dependes de mí
pero yo dependo de ti. Nadie depende de sí mismo. ¿Has visto alguna vez algún miembro de tu cuerpo, algún órgano de tu cuerpo que dependa de sí mismo? A ver, médico, usted que sabe un chorro. Y si no sabe, lo inventa. ¿Qué tendría que hacer ese miembro para tú decir exactamente, sí dependes de ti mismo? Que lo saques, que saques el corazón, pum, lo pongas ahí y el corazón siga vivito, pum, 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 pum. Ahí está vivo y tú también sigas acá vivo. ¿Pero pasa eso? ¿Qué pasa cuando sacas el corazón de acá? O yo digo que el corazón está en la panza, pero muchos dicen que está acá, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando lo pones ahí? Ambos mueren. Por eso y es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Nadie depende de sí mismo. De ti no depende la espiritualidad que tengas. Depende de quién. De la iglesia, de tu hermano, del que te va a enseñar, del que te va a edificar. Pero la espiritual de tu hermano depende de quién. De ti, de qué tanto lo edificas, de qué tanto lo amas. Estamos completamente unidos. ¿Se te queda claro eso? Por eso cuando un miembro se duele dentro de la iglesia, ¿qué ocurre en la iglesia? Todos nos dolemos. Por eso cuando un miembro se alegra, ¿qué hace la iglesia? Todos se alegran, porque somos uno en Cristo. Ese es el sentido de la vida en Cristo Jesús. Por eso la edificación es un acto que proviene de la fe en los miembros. Es Dios hablándonos por medio del Espíritu Santo y el Espíritu y los miembros llevando la obra, haciendo lo que el Espíritu Santo dice. Y cuando tú haces lo que el Espíritu Santo dice, ¿a quién vas a edificar? Al otro. Y así el otro, cuando hace lo que el Espíritu Santo dice, ¿a quién va a edificar? A ti. Por eso nadie, porque muchas veces he escuchado clásico hermanito de, no, yo te sirvo, hermano, yo te sirvo. Y te dices, ¿pero qué necesitas tú? No, yo nada, yo con Dios. Ah, esa payaso. No, es que yo con Dios solo acá. Voy a mi gasolina ya espiritual. No, así no funciona, mi rey. Tú estás queriendo ser acá el corazón que puede vivir solo allá afuera. No, tú necesitas ser edificado por mí y yo necesito ser edificado por qué? Por ti. No hay forma. No hay miembros que reciban revelaciones directas. Todas están mediadas por medio de quién? Del cuerpo de Cristo. No hay esos ungidos genios illuminatis, ¿no? Que no, nadie supo. Nada más tú, Dios nada más te eligió a ti para decirte las cosas. Eso no existe, hermanos. En el cuerpo de Cristo, Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de los ministerios que hay dentro del cuerpo de Cristo, es que edifica a la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso hay 5 ministerios que tú debes de aprenderte muy bien. El apostolado, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios tienen una cosa en común, que todos tienen que ver con el habla de Dios. Lo que Dios dice, ellos ¿qué hacen? Lo hablan, ¿vale? Vimos la semana pasada los apóstoles. Los apóstoles no es que yo diga hoy, es que yo soy apóstol porque Dios me ha llamado para ser apóstol. Bueno, tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero de lo que está hablando la palabra de Dios es que el ministerio apostólico tiene que ver con la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Había 2 requisitos básicos para ser apóstol. ¿Y cuál era? Que hubieras conocido el ministerio de Cristo y que hayas sido testigo de su muerte y de su resurrección. Todos los de esta generación pues ya pasaron. En esta generación pues no creo que alguien haya sido testigo óptico de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Fue hace 2000 años. Entonces pues ya no hay apóstoles en ese sentido. No sé si haya en otro sentido. Pero en este sentido del cual habla la palabra de Dios no los hay. Pero ¿qué sí hay? El testimonio o la doctrina de los apóstoles. Por eso toda iglesia que quiera caminar en la edificación del Espíritu Santo tiene que estar basada en la palabra
de Dios. La palabra de Dios es la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Queda claro hasta aquí? Por eso el ministerio apostólico que opera dentro de la iglesia es el ministerio de la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, fijo, que nos habla del testimonio que dejaron los apóstoles. Esto es su doctrina. ¿Hasta aquí quedamos claro con el tema del apostolado? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Todo perfecto? Si llega un apóstol y les dice, es que Dios me acaba de revelar algo bueno para mí, malo para ti, pero bueno para mí. Dios me acaba de revelar algo, ¿qué le vas a decir tú? Pues no, los apóstoles y la doctrina que Dios dejó certificada son los testigos oculares de quién, los que estuvieron con él. Por eso Juan, ¿te acuerdas lo hermoso que dice Juan? Cada vez que leas primera de Juan te tienes que acordar. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que hemos escuchado tocante a quién, al verbo de vida, eso os anunciamos. Eso es la doctrina apostólica. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, aquí comienza una edificación en la iglesia con los ministerios y tiene que haber siempre en la iglesia la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Segundo punto. Profetas. Hoy en día, igual que los apóstoles, está muy manoseada esa palabra, ¿no? La palabra de profeta, ¿qué te suena en primer lugar? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas, ese es profeta de Dios? ¿Cómo que va a vaticinar algo? Ajá, ¿qué más? ¿Que va a predecir algo? Dios me dijo, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Que le va a anunciar algo a alguien en específico? Que según Dios le revela cosas nuevas. Ajá, ¿qué más? ¿Quién más ha conocido profetas o es un profeta? ¿Qué más? Yo tengo una tía que es profeta. Sí. Y una vez, bueno, luego les cuento el chisme. Porque dice que es profeta. Todo muy bueno esa vez. Pero después les cuento el chisme que ya casi no me queda. Bueno, ahorita que llegue al punto. El profeta es aquel que habla la palabra de Dios, ojo, de parte de Dios. Esto es muy importante, ¿sí? El profeta tiene una característica básica. La característica básica del profeta es que escucha primero. Ningún profeta, o sea, profecía no es poesía. El poeta, ¿qué hace? Crea según sus sensaciones, según lo que ve, según sus emociones, y dice, la vida es como el viento, ¿no? Y tú dices, wow, se va rápido. Y acá sientes como que esa emoción poética. La poiesis es un acto, es un obrar, es un hacer, es una creación, si la quieres ver de esa manera, ¿vale? La profecía no es eso. La base de la profecía o la peculiaridad de un profeta es que primero calla. ¿Para qué? Para escuchar lo que otro le dice, lo que otro dice con palabras, no para escuchar sus sensaciones, y eso es el poeta, ¿sí? El profeta escucha lo que otro dice. ¿Qué significa eso? Que escucha lo que Dios dice. ¿Y después qué hace? Dice lo que Dios le dijo. ¿Te das cuenta? La profecía no es un acto de poiesis o de poesía, es un acto de fe, de escucha. El profeta lo que hace primero es escuchar una palabra que no es su palabra, pero que es otra palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y después, ¿qué hace? La habla. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Qué significa eso? Vamos a ver la segunda característica de del profeta. Iba a ser de la poesía. Voy a dar una clase de poesía ahorita. Del profeta, la segunda característica del profeta es que el profeta escuchó lo que Dios dijo y aunque pasen 2 o 3 días, por decirlo así, cuando lo dice, literalmente está actualizando, no en el sentido de modernizar, como lo tenemos como actualiza tu app, no, sino haciendo actual hoy, ¿no? Como si te lo estuvieran diciendo en este momento, como poniéndolo en vivo, ¿no? Lo que Dios te está diciendo. ¿Y te das cuenta de la segunda característica? Cuando tú escuchas hablar o cuando escuchaban hablar al profeta, era como si estuvieran escuchando en ese momento hablar a quién? A Dios. Aunque al profeta se lo haya dicho un año antes. Una característica entonces del profeta es llevar a cabo lo que Dios, decir lo que Dios le dijo, actualizando lo que Dios le dijo. ¿Hasta aquí queda claro el tema? ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Seguros? A ver, les voy a preguntar, ¿qué es un profeta? Nah, sí, no, pero es actual, siempre es viva. Por eso Pablo, sí, Pedro, mejor dicho, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hay que estar atentos, ¿no? Después Pablo dice, la palabra de Dios es viva y es que eficaz, tiene vida y es eficaz. Ujú. Sí, sí. La profecía en sí tiene en ambos, en el antiguo y en el nuevo, tienen el mismo sentido, que es que las personas escuchan a Dios y hablan lo que Dios dice. Hay profetas que hablaban, pues Dios se enojaba con el pueblo y les decía cosas, pero también hay profetas que también les decía cosas buenas al pueblo, ¿no? Eh, pero el tema de lo que yo quiero que les quede claro con respecto a la profecía es que no es poesía la profecía. ¿Sí? No es que yo estoy sintiendo y que Dios te lo dice así como que, ay, y entonces yo creo, o sea, ¿cómo traduzco lo que estoy sintiendo? ¿No? Es que siento un dolor en el pecho que me dice que tú andas y comienzas a profetizar. ¿Sí me explico? Andas con temas de corazón. Pero fíjate, eso no es profecía, eso es poesía. Yo lo que quiero es que quede claro ese punto. La profecía es básicamente la forma en la que Dios usó, ¿no? O en la que Dios actualizaba su palabra para nosotros. Déjame, te lo voy a poner en el tiempo bíblico. En los tiempos bíblicos no existía esto. No existía esto. ¿Qué existía? Los profetas. Y los profetas, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿qué hacían? Hablaban la doctrina de los apóstoles. Eran, lo voy a poner con esas palabras, eran la Biblia con patas. ¿Se me explicó? Por eso iban los profetas, y había profetas dentro de la iglesia en aquel tiempo, pero iban y recordaban por medio del Espíritu Santo las palabras que Jesucristo había dicho por medio de quién? De los apóstoles. ¿Te das cuenta cómo todo está amarrado?
el profeta lo que quisiera hablar esto, pero sin esto, porque no existía. No creas que los cristianos del primer siglo andaban con su Biblia bajo el brazo y que traían su aplicación en la app, bueno, su aplicación en el celular y le veían su Biblia y eran, traían acá diciendo, no, es que la Biblia es. No, ellos no entendían, no saben si alguno regresa en ese tiempo, no saben ni lo que es la Biblia. Ellos hablaban de qué? De la palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que Dios usaba y usa todavía? Era el ministerio profético. Y el ministerio profético es que los hombres a los cuales Dios le había dado ese ministerio iban a la iglesia y hablaban frente a la iglesia, ¿qué? Lo que Dios había dicho a través de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y cuál era el énfasis? Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta de la importancia del profeta entonces? El profeta habla siempre la palabra de Dios y la actualiza, la hace actual. Es esos momentos que yo sé que has tenido en algún momento, yo también los he tenido, cuando de repente dices, Dios me habló hoy. ¿Una vez has dicho eso? Yo sí lo he dicho, Dios me habló hoy. Ah, pues sí, mira, eso es el ministerio profético. Actualizó hoy, como si te hubiera hablado hoy. No viniste a leer un libro de historia. Dios te viene a hablar hoy. Escuchas la voz de Dios cuando hoy, y ese es el espíritu profético, si lo quieres ver de esa manera. No en un sentido de adivinación. Dios siempre habla conforme a qué? A sus palabras. ¿Sí? Por eso la profecía nunca es adivinación. Eso ten mucho cuidado con esos falsos profetas. No hay mucha sí, jovencitas, tengan cuidado. Porque luego hay de repente 2, 3 hermanitos que se creen profetas. Y dicen, es que Dios me ha dicho que tú serás mi esposa. Y di lo mismo que dijo acá, ora. Eso, ponte a orar primero, morro. Nada. Pero es verdad, en serio, porque no entienden lo que es la profecía. Y sienten que es algo que Dios te dice como de forma individual y que te está diciendo y llevando a que tú lo hagas. No, no, no. Dios siempre te habla aquí. Y le habla a toda su iglesia. Y cuando te habla a ti en particular es que porque te habló por medio de su iglesia. No porque te habló allá por fuera así diciéndote los secretos a ti, que tú vayas y se los digas a ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es muy importante eso. El ministerio profético es muy hermoso hoy en día, porque tú te das cuenta cómo opera el Espíritu Santo cuando tú dices, ah, mira, Dios me habló hoy. ¿Dios me habló hoy? Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo opera de esa manera profética. ¿Sí queda claro cómo funciona la profecía entonces? ¿Cómo es la actualización de la palabra de Dios hoy? Pero es por medio de aquellos que hablan su palabra, ¿no? Y que Dios les ha dado ese ministerio. Otra vez, nosotros no entendemos esos ministerios como separados. Lo entendemos como, ¿te acuerdas que hablamos de metabolismo la vez pasada? Como el metabolismo de edificación de Dios en el cuerpo. Y ese metabolismo es que apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y juntos, todos ellos llevan a cabo una edificación en tu vida. Entonces de repente tú puedes salir diciendo, Dios me habló, y entendiendo que sí, ¿escuchaste? La doctrina de los apóstoles. La escuchaste hoy, ¿no? La profecía. Después, escuchaste el evangelio, ese es el ministerio de evangelismo, ¿no? Escuchaste quién es Cristo, qué es lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Volviste a recordar lo que Él hizo en la cruz, evangelio. Después, pastores, fuiste ¿qué? Cuidado por la iglesia. Y maestros, te clarificaron. Ya entendiste, ya entendí. Como que lo viste, ese es el ministerio de maestros. Aquel que te clarifica las verdades. Las hace ver, no crea verdades, simplemente dice, mira, A, B, C, así como cuando dices, dímelo con manzanitas. Ándale, así. De repente dices, Dios me habló. ¿Qué ocurrió ahí? Fuiste edificado por los ministerios que edifican a la iglesia. Entonces, hasta hoy llevamos 2, apóstoles y profetas.
Con respecto a los profetas, ¿hay alguna pregunta? Ajá, hoy en día, claro, en los tiempos de los apóstoles, por decirlo así, pues hablaban lo que habían escuchado de quiénes. Pues de los apóstoles, lo que también conocían de quiénes, pues de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy en día, el ministerio profético está completamente basado en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles, ¿en dónde la tenemos? Aquí, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad, siempre, 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 siempre entendiendo que es por medio de su revelación. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque el Espíritu Santo no opera en ti, en tu interior, para que saques lo que según Él te dijo en el exterior, sino opera en ti por medio del exterior, que es algo que está aquí afuera, ¿no? Que es la palabra de Dios, para que entiendas tú, escuches, entiendas, y entonces dependas de esa palabra que no es tu palabra, que es la palabra de quién? De Dios, que es la palabra, que es la doctrina de los apóstoles. ¿Sí queda claro eso? Es muy importante esto, porque si no nos volvemos locos. Y más cuando estamos dentro de la iglesia que viene de la Reforma, más. Porque de repente piensan que cada quien tiene su propia verdad. Y no cada quien tiene su propia verdad. La verdad está aquí. Y entonces todos nos tenemos que ceñir ¿a cuál? A esta verdad. Esta es la verdad. Y lo que tú debes de hacer, como cualquiera, es someternos a esta verdad, no a tu propia verdad. Ajá. Todavía hay, o sea, ninguno, ni el apóstol, ni el apostolado, ni la profecía, nada de eso se ha terminado, porque la iglesia sigue, ¿no? Pero entendemos cuál está. El apostolado, ¿en dónde está puesto? En la doctrina de los apóstoles, que ahora tenemos aquí frente a nosotros, ¿sí? Y la profecía, ¿en dónde está puesto? En cualquiera que Dios, dentro de la iglesia, hable la palabra de Dios conforme a lo que ha escuchado de quién, de Dios. Por eso les decía que el profeta en aquel tiempo era la Biblia con patas. Antes no había Biblia. Entonces, ¿qué tenían la iglesia? Llegaba alguien y les comenzaba a hablar y les decía, y entonces Jesús dijo, y esto, y les hablaba esto, y entonces él estaba profetizando y estaba edificando ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí? ¿Queda claro? Yo lo que quiero que les quede claro es la distinción entre profecía y poesía. Uno tiene que ver con lo que Dios le dijo, ¿no? Y el otro tiene que ver, que es la poesía, con tu creatividad emocional y todo tu subjetividad. ¿Sí? La profecía no es poesía. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Nos vemos la siguiente.